Bien, continuamos aquí. Recuerde, esto es Al Detalle y estamos de 3 a 4 de la tarde todos los días. El programa que ha concitado la atención de las grandes mayorías por los temas que tratamos, con la claridad y con el respeto que tratamos. Y hoy, pues nuestro invitado especial, doctor Manuel María Mercedes, el hombre de los derechos humanos en República Dominicana. Bienvenido, doctor. Gracias, hermano. Un alto honor para mí estar con este equipo de Grande Liga. Usted sabe que se le quiere y se le respeta. No, lo sé, igual, eso es recíproco para ustedes. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con la situación que está pasando el país. ¿Usted cree, Manuel María, que en estos momentos los derechos humanos están viviendo la peor etapa de este nuevo siglo? Mire, pudiéramos decir que sí, porque yo, por ejemplo, que tengo casi 33 años, de la mitad de la edad que tengo, luchando por los derechos humanos, no solamente porque ya hoy estuvieran constitucionalizados como están, que eso ha sido un triunfo, porque en la Constitución del 2010 se constitucionalizaron todos los derechos, porque antes los tratadistas internacionales hablábamos que los convenios internacionales y los pactos, conforme a ese propio derecho internacional, eran considerados que eran parte o rango constitucionales. A partir de ahí, del 2010, ya no es que un juez pueda decir, no, pero eso lo dicen por allá, como antes lo decían. No, es que ya están constitucionalizados. Y cuando usted busca en la Constitución, desde el artículo 34 hasta el artículo 70, usted va a encontrar de que real y efectivamente ya están constitucionalizados, por lo tanto es una responsabilidad del Estado hacer cumplir los derechos humanos. Pero ¿por qué yo le digo que estoy de acuerdo con usted? Porque el problema no es ya que me digan que yo tengo derecho, el problema es el acceso y al disfrute de esos derechos. Entonces, cuando en la práctica lo que hoy estamos viviendo y que mantiene al rojo vivo al país es una manifestación de que real y efectivamente no hay el acceso al disfrute de ese derecho. Y por lo tanto, cosas que uno creía ya superadas, porque en otros países lo han superado, nosotros todavía lo tenemos al rojo vivo. Entonces es una situación difícil por la que atraviesan los derechos humanos en la República Dominicana, y no solamente lo dice la Comisión de los Derechos Humanos, lo dice Manuel María. Nosotros cada año, para que el Estado y sobre todo quien lo está conduciendo comprenda la situación, elaboramos un informe que contiene todos los rangos que conforme a la Constitución el Estado debe responder: la vivienda, la salud, la vida, el trabajo, el medio ambiente, la educación. Pero a veces no le escuchan y no nos hacen caso. ¿Qué pasó entonces? Para completar la tesis, ¿por qué estoy de acuerdo con usted? Porque entonces en diciembre del año pasado entregamos un informe. No, sí, del año pasado, un informe con todo ese contenido. Inclusive valoramos 17 instituciones que están llamadas a hacer cumplir y hacer que la población y que los ciudadanos dominicanos que están en este país disfruten esos derechos. Y la mayoría se quemaron. Pero esas instituciones, a pesar de que le entregamos el informe, lo tiran al zafacón del olvido. ¿Cuáles fueron las que no pasaron? La Policía Nacional es la primera que está quemada. Y ahí están los resultados. Y ahí está, exactamente. Pero también valoramos las instituciones que por lo menos han hecho esfuerzo para que estos derechos se constituyan en una realidad. También la valoramos, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, el mismo Poder Ejecutivo, que por eso yo en los programas, y aprovecho para hacerle un llamado al presidente, que no deje que le tuerzan el brazo sobre la base de que un Poder Ejecutivo que a llegada a él al poder estaba bien valorado, que entonces como que eso ahora, en el 2022, cuando hagamos ese informe ahora en diciembre, si el de continuar la situación que está sucediendo, entonces lamentablemente eso podría variar. O sea, que ustedes le atribuyen responsabilidad al Ejecutivo de la Nación en lo que está pasando en destacamentos policiales. Oiga,
cuando hay una violación de derechos humanos, no solamente esto que sea un atentado a la vida, cualquier derecho humano que en el marco de los pactos y los convenios internacionales, como yo le decía, y desde ese artículo 34 hasta el 70 de la Constitución es responsabilidad exclusiva del Estado. Y en consecuencia, las instituciones a las cuales ese derecho tienen que hacerlo cumplir. Y aquí se agrava más la situación porque resulta que quien es comandante en jefe de la Policía Nacional, conforme a esa propia Constitución que establece esos derechos, es el Ejecutivo de la Nación. Yo quiero informarle y aprovechar porque es una noticia en vivo. El presidente está preocupado y anoche convocó, en abril del 2021, el presidente constituyó un grupo de reforma y transformación de la policía, de la que yo formo parte. El grupo está ahí, pero ya cumplimos con nuestra misión. ¿Por qué? Porque entonces, en diciembre, y algo histórico, y algo sin precedente en la República Dominicana, pues usted sabe, Abigail, usted sabe, profesor, que lo que usted quiere que no se resuelva, que no se haga, mándalo para una comisión. Y entonces ese grupo de trabajo presentó una propuesta muy ponderada, muy bien valorada, sobre la situación para la salida a una situación que se viene arrastrando durante 70 años, que es sobre la Policía Nacional, que se ha constituido en la institución que más violenta los derechos humanos, desde el punto de vista de los derechos clave, porque un derecho clave es el derecho a la vida. Sin la vida, si usted no vive, no hay derecho. ¿Y qué pasó anoche? Bueno, en esa reunión, a propósito de todas estas cosas... ¿Él la convocó? Él la convocó anoche. ¿Usted estuvo? Sí, yo estuve presente. Sí. Y ahí, en un diálogo con el presidente y con quien él contrató, que ha sido un alto funcionario de las Naciones Unidas, para poner en práctica las recomendaciones. Muchas informaciones no dio, pero yo le dije, sí, presidente, pero hay dos problemas ahí. Primero es que si desde la presidencia no se comunica, la población no va a saber nada. Por ejemplo, yo siento sentirme que yo me mantengo informado por mi posición que yo desempeño. Y nosotros entregamos ese informe en diciembre del 2021 y estamos en mayo del 2022. Y muchas cosas de las que usted no ha informado, si no lo conozco yo, ¿qué le queda a una población sencilla? Y por eso el pueblo está indignado. Varios miembros de la comisión lo culparon de que esta situación se ha dado porque el presidente dejó el informe sobre la mesa, el doctor Nieves... incluyéndome a mí, que trabajamos, mire, con pasión, con amor, por servirle al país, desinteresadamente y honoríficamente, que usted sabe que en estos tiempos es muy difícil. Y oiga, pero no solamente eso, un equipo de empresarios, de profesionales de la conducta, un grupo de hombres y mujeres que, motivados por el interés del país, presentó ese informe. Y entonces lo que menos teníamos información de lo que ahí se estaba haciendo era ese grupo que, ¿verdad?, había elaborado y que todavía estamos en condiciones de seguir colaborando. Y un ejemplo de eso, le dijimos, mire, usted nos convocó, ya el grupo cumplió su función porque el decreto era por un año. Pues el decreto debió haber cumplido ahora en abril y nosotros ya en diciembre ya el grupo había cesado porque habíamos entregado esa propuesta. ¿A qué usted cree que se deba que el presidente no ha fijado una posición como tal respecto a esta situación y que el director actual de la Policía Nacional todavía no ha hecho su primer pronunciamiento a pesar de haber dicho, los voy a remitir a mi vocero, al no haber ido a la cita que tenía en el Congreso? Mire, antes de entrar ahí, déjeme contestarle el otro tema que le deseamos al presidente para que los que están en sintonía con este programa un poco se ubiquen. El otro problema que le planteábamos al presidente sobre el proceso de reforma es que hay que buscar la integración de la sociedad civil. Porque sin la integración de la sociedad civil, para garantizar que lo que fue ese resumen ejecutivo en un documento de 77 páginas que nosotros le entregamos al honorable presidente, tampoco esa reforma va para parte, porque ahí se mueve de todo y entonces ahí hay estructura que, como ustedes saben,
de 70 años creada, desbaratarla no es fácil. Y entonces a cualquiera terminan sucediendo lo que ahora está sucediendo, que yo veía una luz en el túnel, pero de momento a otro como que yo veo que ahora he entrado, después que entré al túnel, como que esa luz se está apagando. Se está apagando, vamos a decir, con los acontecimientos que ha estado sucediendo. Entonces, ¿qué resulta? Que yo digo que están, y esa es una responsabilidad mía, y libero, la asumo yo como Manuel María, como ciudadano, y como, que es que entonces están cayendo quien no debe caer, que son ciudadanos en la que el Estado, después que yo estoy detenido, conforme a la propia Constitución por la que usted juró, en el caso del presidente, tienen que garantizarme el derecho a la vida y a no ser sometido a trato cruel, inhumano y degradante. Entonces eso te está cayendo, son 7 casos, no son 3. Nosotros hemos demostrado 5 y hay 2 en investigación que todos indican, entonces eso hay que pararlo. ¿Cuál fue la reacción del presidente? Fue muy positiva y muy preocupado. Y ahí entro a contestarle un poco al joven. Mire, el presidente de una vez, inclusive por Twitter, fijó preocupación. Yo debo ser honesto, no soy vocero del gobierno, ni lo quiero ser, ni que me paguen lo que me paguen, pero debo ser honesto en el sentido de que el gobierno está, no el gobierno, el presidente está preocupado, porque sabe que, y ustedes saben que cómo empezó la manifestación en la Plaza de la Bandera. Fue un grupito de jóvenes que estaban, cosas de la juventud, ¿verdad? Y empezaron a protestar, vino un choque, que todavía no se sabe si fue con la policía o qué fue. Entonces eso creó una indignación. ¿En qué pasó con la Plaza de la Bandera? Que usted sabe que se dieron unas manifestaciones que yo, no sé ustedes, que verdad creo que me llevan un chingo más de años que yo, porque puedo ser el discípulo de ustedes. Eso tuvo un costo político, y usted lo sabe, el profesor lo sabe. Indiscutiblemente, eso arrasó con el gobierno. Ah, bueno, sí, eso arrasó con el gobierno del PLD. Lo dice usted, una autoridad. Sí. Entonces yo le dije al presidente, cuídese ahí, miren cómo ya empezaron la plaza, detenga eso. Entonces él está preocupado y nos prometió que su palabra no iba a ser en vano, que lo que él nos había inspirado para que nosotros trabajáramos en el grupo de reforma y transformación, eso él cuétele lo que le cueste, y caiga quien caiga, y aunque eso le cueste lo que le cueste, él va a poner en práctica esa reforma, y que a partir de ahora se han anunciado una serie de medidas que yo entiendo que han sido positivas, aunque un poco tardío, porque no debía haberse puesto en funcionamiento bajo estas circunstancias, pero son medidas correctas, entre otras que faltan. Pero fíjese lo que le preguntaba el periodista Lancer a usted, que sí, el jefe de la policía fue convocado por el Congreso y el jefe de la policía dejó plantado a una comisión. Ahí, eso está mal. Y la forma en cómo se utilizó para él no responder, yo no lo había hecho de esa manera. Y además, si usted me invita, como ustedes me invitaron a este programa, y yo me comprometo que voy a ir, yo no puedo, sin ninguna excusa previa, dejándolo a usted esperando, y entonces mandar a un vicepresidente de los derechos humanos o a mandar a otro ciudadano que no fue que me invitaron. Si usted me invita a su casa, ¿verdad? Yo no puedo mandar a mi asistente. Iban a hablar de policía y Chu Vázquez de policía no sabe nada. Claro, aunque él es el ministro de Interior y Policía, que nosotros aspiramos... Eso es algo ficticio prácticamente. Desde el punto de vista de la realidad. Él debió haber ido. Vamos a pedir su anuencia y la de los televidentes para una pausa. Cuando regresemos también vamos a hablar de la responsabilidad del Ministerio Público en los derechos humanos.